espiritual que va creciendo. ¿Por qué? Porque primero la alabanza dice que ese río se convierte en mar, y el mar se convierte en océano poderoso. O sea que la gloria que nos está hablando esta alabanza es de una gloria que va de lo más pequeño a lo más grande. Y la gloria, al nivel de gloria que tiene que ir la iglesia, no es a la misma gloria de siempre. La iglesia tiene que ir de gloria en gloria, de aumento en aumento, así como la aurora. La gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Usted ha visto el planeta Tierra a través de un dibujo, cómo se puede ver cubierto en agua. Prácticamente el planeta Tierra es más agua que tierra, ¿cierto? Quiere decir que la gloria de Dios será tan fuerte en esta tierra, en este planeta. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Donde la gloria de Dios no solo se le va a revelar a la iglesia, sino la gloria de Dios será palpable para la iglesia. Porque una cosa es ver la gloria y otra cosa es palpar esa gloria. Que la iglesia no solamente vea la gloria, sino que palpe la gloria de Dios. Yo quiero palpar la gloria de Dios. Alguien que quiera palpar esa gloria conmigo, dígame, aleluya. Pedimos. Si hay alguien que nos visita por primera vez, ¿cómo le dice la iglesia de Jesucristo? Bienvenidos y que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Les voy a invitar a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 9. Vamos a leer hasta el versículo 15. ¿Ya lo tienen? Leemos la palabra, la lecturamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Tome su asiento. Vamos a leer el versículo 15 unidos. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. En otra traducción dice: no lo llames inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames sucio. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Y hoy quisiera hablar acerca de la iglesia gentil.
queremos enfocarnos en la palabra gentil. Nosotros podemos interpretar el significado de la palabra gentil. Para ustedes, ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta la palabra gentil? Como alguien bueno, noble, como alguien que es amable. Esa es la interpretación para nosotros, o le damos la interpretación a la palabra gentil. De pronto alguien te dice: tú eres gentil, tú eres alguien gentil, tú eres alguien amable, tú eres alguien bondadoso. Pero el significado que le da el pueblo judío a la palabra gentil no es el mismo que nosotros le damos, o no es la misma interpretación que nosotros le damos a la palabra gentil. Hemos dicho, yo quiero que usted me entienda, hemos dicho que cuando alguien te dice tú eres gentil, ¿qué es lo que te está queriendo decir? Que alguien me lo vuelva a repetir. Amable, bondadoso, tú eres bueno, tú eres gentil. Pero el pueblo judío no le da la misma interpretación a esa palabra. Para el pueblo judío, la palabra gentil quería decir, su interpretación era: tú eres inmundo. ¿Qué diferencia hay, verdad? El pueblo judío no le da la misma interpretación. Tú eres inmundo, tú eres impuro, tú eres común, tú eres sucio. ¿Qué gran diferencia hay? Es todo lo contrario a lo que hablamos. Nosotros lo interpretamos como que tú eres bueno, ellos lo interpretan: tú eres malo. Tú eres una persona amable, ellos lo interpretan como que tú eres una persona pagana, una persona que no es buena. Mire, hermano, la palabra gentil para los judíos es una manera usan la manera de relacionarnos a nosotros como paganos. Gentil, tú eres pagano, tú eres un pagano. Entonces, los gentiles eran un grupo de aldeas o comunidades que no pertenecían al pueblo judío. Y los judíos, si no pertenecían al grupo de ellos, para ellos eran paganos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Repítalo conmigo: nosotros somos gentiles. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a ninguna raíz judía. No tenemos sangre judía. Si usted tiene sangre judía, usted es judío. Entonces, usted tiene sangre, como ellos los judíos lo llaman, sangre común. Nosotros somos gentiles, 100% gentiles. Y usted dirá: ¿y por qué si somos gentiles, por qué tenemos utensilios judíos? Bueno, usted ya lo entenderá al finalizar esta palabra, que anteriormente habían dos grupos, o estaban divididos, judíos y gentiles, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Están divididos en dos grupos: tú eres gentil, tú eres judío. Hablando terrenalmente, físicamente, es un pueblo dividido, pero hablando en lo espiritual ya no estamos divididos. Hablando en lo espiritual ya no hay dos pueblos. Solamente hay un solo pueblo que adora a un solo Cristo. Hablando de lo espiritual, ya no hay judíos
ni hay gentiles. En lo espiritual solamente hay hijos de Dios. Hijos de Dios. Y todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y todo aquel que cree en Él será salvo. Todo aquel que en Él cree. Y en todo aquel que en Jesús crea tendrá salvación. Sea judío, sea gentil, tendrá salvación. Pero no podemos tampoco mezclar, hacer una mezcla, hablando de la manera terrenal, de la manera física. No podemos decir soy judío porque ya Dios nos ha hecho un solo pueblo. Seguimos siendo gentiles. Seguimos formando el pueblo gentil. Nosotros formamos el pueblo gentil. Pero hay una gran diferencia. Ahora ya no somos inmundos. Ahora ya no somos común. Ahora ya no somos sucios. Ahora somos limpios a través de la sangre de Jesús. Jesús vino a predicarle a los judíos la palabra de su Padre. Y vemos la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hechos quiere decir los acontecimientos. Entonces vemos la palabra en el libro de Hechos capítulo 10, que había un hombre llamado Cornelio. Cornelio pertenecía a qué grupo? ¿Al grupo de los judíos o de los gentiles? Cornelio era un gentil. Entonces, como los judíos no podían unirse con los gentiles, prácticamente Cornelio era sucio, era inmundo, era común. Entonces Cornelio pertenece al grupo de los gentiles. Dice la palabra de Dios que a pesar que Cornelio era un gentil, Cornelio amaba a Dios. Cornelio era piadoso. Cornelio era amoroso. Cornelio era bondadoso. Y el ángel del Señor se le aparece a Cornelio y le dice el ángel del Señor: tus oraciones, tus limosnas han llegado al cielo. Tus oraciones han llegado al cielo. Y ese hombre, como no tenía el conocimiento espiritual, se quiso postrar ante ese ángel que se le apareció. Y el ángel le dijo: no lo hagas porque soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir? Adoramos, servimos al mismo Padre, al mismo Dios. Esto nos enseña que nosotros no podemos inclinarnos ni siquiera a un ángel de Dios. Y de pronto, si dices que yo tuve un sueño con un ángel y me le postré al ángel, lamentablemente no era un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios no permiten adoración a ellos. Esto nos enseña que los ángeles no permiten que nosotros le demos adoración a ellos. Ellos saben claramente que Dios no comparte su adoración con nadie, que la adoración solamente va dirigida al Eterno, a Hashem, a Yahweh, a Elohim, a Jehová. A Él va dirigida nuestra adoración. Yo se los digo, hermanos, porque hay sectas que han salido donde ya adoran ángeles. Y los ángeles no reciben adoración, solamente Dios. Este ángel le dice a Cornelio: no te postres, porque yo sirvo al mismo Dios que tú adoras. Y este ángel le dice: ve y llama a Simón, aquel que tiene por nombre Pedro, y él te va a decir lo que tienen que hacer. Lo que tú tienes que hacer te va a decir Pedro. A pesar que Cornelio era un gentil, el ángel de Dios se le apareció a Cornelio. Y el ángel platica con Cornelio y le dice: llama a Simón, ve a traerlo.
Yo me imagino que Cornelio también entró en una lucha mental. ¿Por qué? Porque él decía, ¿cómo va a venir Pedro a mi casa si los judíos no pueden convivir con nosotros los gentiles? Pedro va a rechazar el que yo lo traiga a mi casa. Pedro no va a querer venir a mi casa. Y aquí yo puedo comprender en esta historia que el Dios de los gentiles es el mismo Dios que los judíos. Porque este mismo Dios que se le apareció a Cornelio a través de un ángel fue el mismo Dios que le habló a Pedro. Fue el mismo Dios que se le revela a Pedro. Era la hora sexta. Mire, mi hermano, en esta hora sexta, la Biblia cuando nos habla de la hora sexta nos está hablando de la primer vigilia. La primer vigilia para nosotros empieza desde las 6 a las 9 de la noche. Entonces es la primer vigilia. Pedro tiene hambre. Y mientras algunas personas preparan la comida, Pedro sube a la azotea y queda en un éxtasis. Un éxtasis es como un sueño, como que entra en un sueño, como el que tiene usted ahorita. No es cierto, yo sé que usted no tiene sueño. Pedro entra en un éxtasis y recibe una visión. Usted sabe qué es tener una visión. Lo volvemos a explicar porque sé que hay personas nuevas que necesitan aprender. Una visión es algo que no estás viendo con tus ojos carnales. Por ejemplo, ahorita yo estoy viendo las menoradas, una bandera, una batería con mis ojos carnales. Una visión es algo que tú recibes de parte de Dios, que no están viendo tus ojos carnales. Es como un sueño, para que así lo entiendamos. Yo creo que todos hemos tenido sueños. Usted dice, yo lo soñé. Pero un sueño es diferente a una visión. Una visión proviene en un momento en el que tú no estás completamente dormido. Tú estás tal vez dormitando y de pronto dices, pero apenas cerraron mis ojos y miré algo. O tenía mis ojos cerrados y miré algo. Eso es una visión. Pedro tiene una visión. Y en esta visión, Pedro mira un lienzo que baja desde el cielo con 4 puntas. Y veía animales cuadrúpedos, reptiles cuadrúpedos. Y salía una voz del cielo que le decía, mata y come. Entonces Pedro era judío. Los judíos tenían una ley y su costumbre era de que ellos no podían comer animales inmundos, animales cuadrúpedos. Los judíos tenían mucha disciplina en cuanto a lo que tenían que comer. Y esta voz le decía, Pedro, mata y come. Pero ¿cómo voy a comer algo que es inmundo? ¿Cómo voy a comer algo que es sucio? Y la misma voz que hablaba con Pedro le dijo, no llames común o no llames sucio o inmundo lo que yo he limpiado. No llames inmundo lo que Dios limpió. No lo llames común. ¿A cuántos Dios nos ha limpiado? Con su sangre preciosa. Hay personas que pueden mirar el defecto o el error de la persona que ha hecho un error en el pasado o ha cometido un error en el pasado o un pecado. Pero eso no quiere decir que su determinación sea que siempre será pecadora. Porque cuando esa persona viene a Jesús y se arrepiente de sus pecados, Jesús lo limpia, lo restaura, lo lava. Hay personas allá afuera que me han dicho, ¿a poco eres cristiano si tú has hecho esto, el otro y el otro? Has sido el peor pecador, el peor mentiroso, el peor infiel. ¿Por qué? Porque las personas te han puesto una etiqueta de la cual el Señor ya te ha quitado. ¡Aleluya! Y
sabe, hay personas que te ven todavía como sucio, como el mismo hombre o mujer de antes. Y Dios dice en esta hora: no llames inmundo lo que yo ya limpié. No llames inmundo y pecador lo que yo ya he perdonado. No lo llames, dice el Señor. Dios nos limpia y nos lava con su sangre. Esta es una gran enseñanza de la cual Dios nos da, que lo que era inmundo a través de su sangre se ha limpiado. Y Pedro ve estos animales cuadrúpedos. Y usted dirá: pero ¿cuáles son esos animales? ¿Alguien me puede manejar la computadora? ¿Alguien? Bueno, no sabe, dice. Les voy a mostrar una imagen de los animales que son cuadrúpedos, para que usted... Gloria a Dios, Cristo vive. Hay poder en su nombre. Gloria a Dios. Jehová de los ejércitos, Rey de la gloria. Él está en su templo. Jehová está en su templo. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, para que usted se dé cuenta cuáles son los animales cuadrúpedos. Ahí está. En el Levítico capítulo 11, no lo busque porque se va a ampliar el tema si lo busca, nos habla de los animales cuadrúpedos. Y Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: háblale a los hijos de Israel y díganle: estos son los animales terrestres que pueden comer. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en dos uñas y que rumía. Pero no comerán el camello que rumía y que no tiene dividida la pezuña, sino que será para ustedes como impuro, sucio. El conejo que no tiene dividida la pezuña será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre, el cerdo que tiene solamente hendida las dos uñas será impuro para ustedes. Y otros animales también que nos habla la Biblia, como es el murciélago. ¿Cuál más? El ratón. Animales que ustedes ya han podido ver ahí son solamente un ejemplo, pero hay muchos animales más. Recuerden, en el mundo espiritual y en lo espiritual hay un solo pueblo, pero en lo físico hay dos pueblos. Por más que usted diga: no, es que Dios nos ha hecho pueblo, nos ha hecho un pueblo espiritual. Pero por más que usted quiera ser judío, no va a ser judío nunca. Usted seguirá siendo gentil. Tiene sangre de Michoacán. Entonces, tengo sangre de Oaxaca. Tiene sangre de Puebla. Los veracruzanos que están aquí también tienen sangre de veracruzanos, de Veracruz. Y de Hidalgo. Entonces ustedes tienen sangre de gentil. Por más que quieran no ser judíos, no vamos a ser judíos. Esto es para el pueblo de ¿quién? De Israel. Escuche, Dios le dijo: háblale al pueblo de ¿quién? No al pueblo de México, al pueblo de Israel. Entonces, pues yo sé que usted, hermanos, no come el camello. Qué bueno que no lo come. No es que esté prohibido para usted, pero obviamente no nos gusta el camello. El conejo
El cerdo en Ciudad de México, en CDMX, lo comen mucho el cerdo. No estoy diciendo que ya no lo coma. ¿Por qué? Porque el cerdo, pues esa era una ley o una ley que Dios le había puesto a los judíos. Pero si usted come el cerdo ahorita tiene muchas bacterias que lo pueden enfermar. Entonces también tenga en cuenta lo siguiente, que usted es templo del Espíritu Santo. No diga, es que la Biblia dice o el hermano enseñó que eso no lo podemos comer, no lo voy a comer. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eso es para el pueblo judío. Pero si usted lo come, no quiere decir que usted está condenado y que usted se va a ir al infierno y que usted está pecando, no. Pero usted está dañando su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Hasta el médico te dice que si comes demasiado cerdo puedes contraerte una bacteria. Hay personas, usted no sé si ha mirado, personas que ya han muerto por algunas bacterias que han salido de la carne del cerdo. El cerdo, el conejo, el murciélago, usted no lo puede comer. Creo que otra imagen. Entonces vamos a mostrar otras imágenes para que usted se vaya dando cuenta de lo que Dios habló para el pueblo de Israel. Yahvé habló para el pueblo de Israel. Ahí están otros ejemplos para que usted se vaya dando cuenta. Yo sé que a usted no le gusta ninguno de ellos, ¿verdad? O de pronto va a comer jirafa. A pesar, hermanos, a pesar que Dios nos hubiera puesto esa ley para nosotros los gentiles, yo sé que usted no lo hubiera comido, porque a usted no le gusta, no lo come. Pero eso es para los judíos. Okay. Entonces, eso es para el pueblo judío. Para el pueblo judío, usted es gentil. Entonces, esos animales los miró Pedro en la visión. Pedro mira esos animales y Pedro pertenece al pueblo judío. Pedro sí es judío. Pero la voz que le hablaba en el cielo le decía, mata y come. Y Pedro decía, no, es que yo no puedo comer lo inmundo, lo sucio. Mire, a veces Dios nos muestra visiones que nosotros nos interpretamos esas visiones a nuestra manera, a nuestro pensamiento, y no es así. Por eso en la iglesia tiene que haber alguien que interprete sueños. ¿Por qué? Porque podemos confundir la interpretación de una visión, de una revelación, y podemos decir, es que yo vi esto en visión, y tal vez no es el significado o la interpretación que usted le está dando. El significado o la interpretación que estaba relacionando Pedro con esta visión no era que él iba a comer esos animales, porque era una ley para los judíos. La interpretación era la siguiente, que Pedro iba a ir a los gentiles, que Pedro iba a ir a predicar el evangelio donde estaba a lo que los judíos le llamaban inmundo, a lo que los judíos lo llamaban común, a lo que los judíos lo llamaban sucio. Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú vas a ir a predicar donde está lo más vil, donde está lo más menospreciado, donde están aquellos que el pueblo judío no le da valor. Ahí vas a llevar el evangelio, porque también ahí hay gente a la cual yo las voy a salvar, dijo Jesús. Ahí hay almas a las cuales también me pertenecen. La iglesia gentil, así le puse por tema, la iglesia gentil. Y Jesús le dice, no llames inmundo lo que Dios ya ha limpiado. Ya no lo llames impuro, Pedro. Entonces, llegan los servidores de Cornelio y le dicen, Pedro, Cornelio te solicita en su casa, tienes que ir. Y Pedro dijo, aunque me eche a todos los judíos encima, porque no puedo convivir con los gentiles, ya Dios me ha dado la visión.
Ya Dios me ha dicho que yo no los llame inmundos, porque ellos también serán limpios a través de la sangre de Jesús. Miren, hermanos, por eso la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro dijo, no importa que me eche a toda la iglesia encima, no importa que todos vengan en contra de mí, yo voy a hacer caso a la voz que salió del cielo, que me dijo, ve y predícales, no los llames inmundos. Dile al que está a tu lado, obedece a Dios. Aleluya. Yo tengo que ir. Y Pedro va a donde están los gentiles. Y Pedro llega a donde está Cornelio. Pero miren lo maravilloso que es Dios. Dios usó al primer gentil para empezar a ser la primer célula cristiana de los gentiles. Y usó a Cornelio, alguien que tenía renombre, alguien que era de buen nombre, alguien que era conocido, alguien que tenía dinero. Usó a Cornelio. Jesús le habló a Pedro, Pedro va y llega donde está Cornelio. Y Cornelio, hermanos, no dijo, yo solamente quiero la palabra para mí. Si el ángel de Dios me habló y me dijo, ve y llama a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, yo voy a llamar a mis vecinos para que ellos escuchen el mensaje que trae Pedro, porque Pedro trae un mensaje de parte de Dios. Cornelio llamó a los vecinos, llamó a los familiares, a los más cercanos, y estaban esperando todos a Pedro en la casa de Cornelio. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10. En el versículo 20. Vamos a leerlo en el versículo 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, o sea, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. La hora 9 para el pueblo judío es la hora del sacrificio. La hora 9 para nosotros son a las 3 de la tarde. Usted dirá, son las 9, no, pero hay una diferencia entre el pueblo de Israel en horas con el pueblo gentil, con nosotros. Entonces, para los judíos, la hora 9 es la hora cuando ellos hacían oración a Dios o sacrificio a Dios. Para nosotros ya son las 3 de la tarde. La hora 9 para ellos, pues es la hora 9, y para nosotros viene siendo las 3 de la tarde, hora de sacrificio. Entonces, a la hora 9, vi un varón resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas
delante de Dios. ¿Cuánto creemos que las oraciones son oídas por Dios? Tus oraciones han sido oídas, Cornelio. No hay oración que no sea escuchada por Dios. No hay oración que no sea oída por el oído de Jehová. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ahora, Pedro, yo ya hice mi parte, yo ya hice lo que el ángel me dijo. Ahora tú haz lo que Dios te diga que tienes que hacer. Miren, mi hermano, Cornelio no fue egoísta y no dijo: la palabra que va a traer Pedro solamente va a ser para mí. Cornelio dijo: si él trae un mensaje de parte de Dios, yo quiero que lo escuchen mis vecinos. Gente gentil, gente inmunda, gente común. Y mandó y trajo a sus amigos, a sus familiares. Y yo creo que usted ha hecho lo mismo. Cuando usted encontró a Jesús como su Señor y Salvador, usted no dijo: yo solamente quiero a Jesús para mí. Usted dijo: yo quiero que ese Jesús que he conocido también lo conozca mi familia, también lo conozca mis amigos, también lo conozca mis vecinos. Esto es compartir el Evangelio de Jesús en plan de salvación. Y Cornelio dijo: todos estamos aquí en presencia de Dios. Y Pedro se levantó y dijo: Dios no hace acepción de personas. En verdad ahora comprendo, dijo Pedro, que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era egoísta. El pueblo judío pensaba que la salvación solo era para los judíos. El pueblo judío pensaba que solamente Dios estaba con los judíos y no con los gentiles. El pueblo judío pensaba que solamente Dios estaba en las ciudades de ellos y no en las otras ciudades. Y usted dirá: ¿y por qué ellos pensaban que Dios estaba solamente en las ciudades de ellos? ¿Usted recuerda la historia de Jonás? ¿Sí recuerda la historia de Jonás? Jehová le dijo a Jonás: ve y predícale ¿a dónde? A Nínive. Y Jonás tomó una embarcación, tomó una barca, tomó un viaje. Ya para ese tiempo existían los boletos. La Biblia dice que tuvo que comprar un boleto. Entonces va a Jope, compra su boleto para viajar a Tarsis. Y dice: voy a huir a Tarsis. Voy a irme a Tarsis. ¿Por qué? Porque Tarsis ya no pertenecía al pueblo de ellos. Entonces Tarsis era del otro lado. Tarsis estaba muy lejos ya. Y Jonás decía: bueno, Dios no habita en Tarsis. Dios solamente habita aquí. Dios solamente habita en Sión. Dios solamente habita en Nínive. Dios solamente habita en Jerusalén. Dios no habita en Tarsis. Tarsis es un pueblo gentil, un pueblo que no pertenece a nosotros. Voy a huir a Tarsis. ¿Por qué? Porque Jonás quería huir de la presencia de Dios, pensando que en Tarsis ya Dios no iba a estar, ni Dios lo iba a mirar. Dice la palabra en Jonás capítulo 1, versículo 3. Jonás quiere huir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es lo que dice el verso 3 de Jonás 1. Jonás quiere huir a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque era el concepto que tenían los judíos. Entonces los judíos tenían un plan de egoísmo. Decían: Dios solamente está con nosotros. La salvación es para nosotros. Dios habita con nosotros. Entonces Pedro, cuando escucha que Cornelio miró a un ángel de Dios, dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de persona.
Y lo que la iglesia necesita entender, que Dios no hace acepción de personas. Él no mira si eres rico, Él no mira si eres pobre, Él no mira si sabes mucho, sabes poco, Él no mira si tienes estudio o no tienes estudio. Alabado sea Cristo Jesús. Él no mira si tienes homilética, hermenéutica, teología. Dice la palabra de Dios que no hace acepción de personas. Dios ama a todos. Dios murió por todos. Y Dios está en este lugar por todos, no solamente por algunos. Dios está en todos los lugares, sí. Pero hay una gran diferencia que usted tiene que entender. Dios no se manifiesta en todos los lugares. Una cosa es que Dios esté y otra cosa es que esté su manifestación allí. Dios está en cualquier esquina, pero no se manifiesta en cualquier esquina. Dios está en todas las iglesias, sí está en todas las iglesias, pero no todas las iglesias tienen la manifestación de Dios. No todas las iglesias tienen la manifestación del Espíritu Santo. Dios puede estar allí, sí, pero lo tienen encarcelado, lo tienen en 4 paredes, lo tienen allí en una esquina a Dios. Y el hombre es el que ha tomado el lugar, el hombre es el que ha tomado el servicio, el hombre es el que ha tomado el programa. Y otra cosa es que Dios también está en todas las iglesias y está en algunas iglesias. Y no solamente está ahí, sino Dios se manifiesta ahí, sino Dios se mueve allí, sino Dios sana ahí, sino Dios habla ahí, sino Dios se revela ahí. Esa es la manifestación de Dios. Mire, hay muchas personas que dicen, yo me voy a cualquier iglesia, Dios está ahí, Dios está en todas las iglesias. Sí, Dios está en todas las iglesias, pero su manifestación no está en cualquier lugar. Yo me voy a la iglesia que me quede más cerca. Mejor ve a la iglesia que esté más cerca a Dios. Mejor ve a la iglesia donde esté la manifestación de Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso hasta para congregarnos en un lugar tenemos que pedirle dirección a Dios. Tenemos que tener cuidado, porque la manifestación de Dios no está en cualquier lugar. ¿Sí lo entendió? La manifestación de Dios no está en cualquier lugar. Dios se manifiesta donde solamente hay personas que le creen, le dan la libertad, le dan el programa a Dios. Hay una alabanza que dice, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová. Dios se manifiesta donde Él manda, y donde no manda el hombre, donde manda el hombre, Él no se manifiesta. Él se manifiesta donde Él manda, donde Él es el principal, donde Él es el invitado de honor. Aleluya. Y Pedro abre la boca y dice, Dios no hace excepción de persona. Y Pedro empieza a decir, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Este es el Señor de todos. Jesucristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautizo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Pedro dijo, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Pero a este levantó Dios al tercer día. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón por su nombre. De este predicaron los profetas.
De este Jesús predicó Isaías, de este Jesús predicó Jeremías, de este mismo Jesús predicó Moisés, de este mismo Jesús predicó Daniel, Oseas, Habacuc, Sofonías, Anda, Quitamaya, Sitirima y Soba. De este mismo Jesús predicaron los profetas. Y que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. ¿Cuántos hemos creído en Jesús de Nazaret? Aleluya. Mi alma se regocija al saber que mi Jesús se levantó de entre los muertos. Que ese Cristo es el Cristo vivo que predica la iglesia en estos tiempos. Esta iglesia no predica a un Dios muerto, a un Dios de yeso, ni a un Dios de palo. Esta iglesia predica al Cristo que se levantó de los muertos al tercer día y resucitó con poder y gloria. Esta iglesia predica al mismo Cristo que se sigue moviendo, que se sigue paseando dentro de la iglesia. Ese mismo Cristo que sigue sanando, que sigue calmando las tempestades y los vientos. Ese mismo Cristo que resucita muertos. Sentalaba y salla. Santidad. Jehová no predica a un Cristo muerto, predica a un Cristo vivo. Aleluya. A un Cristo que desaparece el cáncer, la leucemia, el SIDA. A un Cristo que restaura hogares, que restaura familias. Ese es el Cristo que perdona pecados. Al Cristo que saca al hombre del pecado, que levanta, aleluya, al más menospreciado, que levanta al alcohólico, lo restaura. Bendito sea Jesús. Ese es nuestro Jesús. No, como que usted no está creyendo en el Cristo que yo le estoy predicando. Yo le estoy predicando lo mismo que le predicó Pedro a Cornelio y a los que estaban con Cornelio. Mire, Pedro no fue a hablar de él. Pedro fue a hablar de Cristo. Pedro no fue a hablar de las maravillas que había hecho él, sino Pedro fue a hablar de los prodigios que miró. Dijo: yo soy testigo de ese Cristo. Ese mismo Cristo, mis ojos lo vieron morir en un madero, pero mis ojos mismos lo vieron resucitar. Y después de que él resucitó, comimos, bebimos con él, todavía estuvimos con él. Y si andará y si amaya, ese es el mismo Cristo. Poderoso. Y recibimos el perdón de pecados por su nombre. El perdón de pecados usted no lo recibe a través del nombre de Pedro, de Juan, de María, de la Virgencita, como le llaman. Sus pecados son perdonados a través de un solo nombre. Yahshua HaMashiach es su nombre. Jesucristo de Nazaret, Jesús. Ese es su nombre. Mientras aún hablaba Pedro lo que yo le estoy diciendo, por lo que le he dicho del Cristo que resucitó, estaba hablando Pedro. Pero cuando Pedro está hablando del Cristo que resucitó, dice la palabra, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ni siquiera terminaba de hablar, Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y dice la palabra que ellos empezaron a hablar en lenguas, y se derramó el don del Espíritu Santo sobre todos los gentiles, y empezaban a glorificar a Dios y decían: somos nosotros testigos de la manifestación de ese Cristo. Alguien tiene que alabar a Cristo aquí. Alguien tiene que alabar a Jesús en este lugar. Pedro hablaba y el Espíritu Santo sopló sobre Pentecostés en la casa de Cornelio. Que hoy Santidad a Jehová se llene con el mismo soplo que llegó a la casa de Cornelio. Si la casa de Cornelio fue llena del Espíritu Santo, esta casa también será llena del Espíritu Santo. Si en la casa de Cornelio se derramó el don del Espíritu Santo, en Santidad Jehová también será derramado el don del Espíritu Santo. Aleluya, porque Dios no hace excepción de personas.
derramado sobre todo. Ellos bautizaban en agua, dijo Pedro, pero Jesús, el que nosotros predicamos, bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Shetaraba y setereba y santaraya. Oh, rededete y tutinina entre la baitría. Yo quiero el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, dijo Pedro, es para todos. Ese Cristo que ustedes quieren escuchar es el Cristo que mis ojos vieron levantarse de entre los muertos y Dios se le manifestó. Ese es el mismo Cristo que sana enfermos. Ese es el mismo Jesús, dijo Pedro, que mis ojos miraron caminar entre las aguas. Por encima de las aguas mis ojos lo miraron caminar. Porque Él es el que domina los vientos y los mares. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús. En la casa de Cornelio hubieron sanidades, porque el Espíritu Santo se derramó. Ese mismo Espíritu Santo nos ha cambiado. Recibe tu sanidad. El desánimo se está yendo, la carga se está yendo, la tribulación se está quitando de ti, la preocupación se está quitando, porque hoy el Espíritu Santo y fuego se está derramando sobre tu vida. Dale una ofrenda de palma al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Tome su asiento, iglesia. Mire, hermano, desde que yo tomé este lugar, a pesar que ando un poco enfermo de la garganta, podía sentir la unción del Espíritu Santo. Y yo estaba escribiendo en la mañana en el oratorio, y escribía sobre la iglesia gentil, y cuando lo estaba escribiendo sentía al Señor Jesús a mi lado y decía: Señor, yo no te veo, pero te puedo sentir. Y el Señor me dijo: yo quiero una iglesia primitiva, quiero la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia de los gentiles que empezó a amar a Dios con pasión, con amor. Su prioridad era Dios, su prioridad era Jesús. Dios quiere esa iglesia. Hoy le digo por medio del Espíritu Santo a santidad a Jehová, que tu prioridad sea Dios y que nadie te mueva ni nada te mueva de donde Dios te ha fundamentado, de donde has sido cimentado. Dios te trajo tal vez de otro lugar, de otra iglesia, donde le daban poco valor al Espíritu Santo, y te trajo aquí donde sí se le da valor al Espíritu Santo, donde yo siempre he dicho: prefiero que esté el Espíritu Santo, prefiero ante todas las cosas que esté el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo estaba en la iglesia primitiva. Mi alma alaba a Jesús. El Espíritu Santo se derramó. Mire, mi hermano, la casa de Cornelio fue usada como un lugar de células para predicar la palabra de Jesús. ¿Qué es una célula? Es un pequeño grupo que cada vez se va haciendo más grande. Usted no tiene una célula en su cuerpo, usted tiene millones de células en su cuerpo. Y hay células que mueren, pero al momento miles de células viven más, nacen más en su cuerpo. Este es un lugar que empezó como una célula, un pequeño grupo de los primeros cristianos en santidad a Jehová. Alguien que alce la mano y diga que estuvo en Lindavista, donde fue la primera célula. Todos los que alzaron la mano,
Saben la trayectoria de la Iglesia Santidad de Jehová. El primer culto que se hizo asistieron 28 personas. Entre esos, los hermanos que alzaron la mano estuvieron en el primer culto que se hizo en Lindavista. Lindavista, ¿verdad? En Lindavista. Y de ahí Dios empezó a añadir más, y esa célula empezó a crecer. Y ahora ya no somos 28, ahora somos muchos. Ahorita empezó a nacer la célula de Cuernavaca, y aunque nos ha costado, poco a poco va creciendo. Así empezó la iglesia gentil, en la casa de un hombre centurión llamado Cornelio. Y ese hombre y su casa fue bendecida por Dios, fue bendecida por el Señor. Después, esto lo vamos a seguir viendo, póngale un separador a su Biblia, porque ahora vamos a ver sobre una mujer llamada Lidia. La primera mujer europea que recibió el Evangelio de Jesús. La primera mujer gentil que recibió el Evangelio de Jesús. Lidia. ¿Alguien ha escuchado acerca de esta mujer en la Biblia? Muy poco mencionada, pero lo poco que está mencionada en las Escrituras tiene un gran valor esta mujer, porque esta mujer usó su casa para abrir una célula más, donde recibió esta mujer a discípulos del Señor para que predicasen en su casa. Quiero que me acompañe ahí mismo en Hechos, capítulo 16, versículo 11. Nomás le da vuelta a sus páginas y ahí está. Capítulo 16, versículo 11 dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse. ¿Por qué lo hacían en el río? Porque no había sinagoga para los gentiles. Los gentiles no tenían sinagoga, solamente los judíos. Entonces, como los gentiles no tenían sinagoga, ellos se reunían en un río para hacer oración, y Dios también allí estaba. Los hermanos que fueron a Río Grande fuimos a las 6 de la mañana, todavía oscuro, a orar al monte, y se dieron cuenta qué bonito es orar también en el monte. Y no les ha tocado ir al mar. Nosotros hemos ido al mar, a las montañas, a orar a Dios, y ahí se nos ha manifestado su presencia. Este pueblo oraba en la orilla del río, y dice la palabra en el día 13: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Miren, mi hermano, esta mujer vendía púrpura. La púrpura la compraban prácticamente la gente de realeza. Esta mujer prácticamente era una mujer de muchos recursos, tenía dinero,
Lidia tenía dinero. No habla la Biblia mucho acerca de ella, pero una palabra concreta de la cual sí habla que esta mujer era fiel a Dios. Era fiel a Dios. Ella escucha a Pablo hablar de Jesús y dice la palabra que fue quien que abrió su corazón. Dios abrió el corazón de ella. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder de abrir nuestros corazones. Dios tocó su corazón y ella lo abrió, permitió a Dios que Dios pusiera su mano y abriera su corazón. Y Dios abre su corazón de ella. Y dice la palabra en el 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Lidia fue bautizada, y no solo fue bautizada ella, sino también toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo, cree en Yahshua HaMashiach y serás salvo tú y tu casa. Miren, hermano, tal vez usted empezó a buscar de Dios, o tal vez todavía está solo y dice: pero yo solo vengo a la iglesia, mi familia todavía no quiere nada de Dios. Por el momento no quiere nada de Dios, pero si usted es fiel como Lidia, le fue fiel al Señor, su familia vendrá en algún momento a los pies de Jesús, a los pies de Cristo. Siga creyendo, siga confiando, siga perseverando y tenga fe, que su familia también va a servir al mismo Dios que usted sirve. Primero creyó Lidia, después su familia. Y esta mujer le dijo a Pablo: si tú crees que soy fiel al Señor, quédate en mi casa. Y se quedaron algunos días en la casa de Lidia. Y ya no hicieron reuniones en el río, sino ahora hacían reuniones en la casa de Lidia. Ya no solamente se hacía culto o los primeros servicios que hacían los gentiles en la casa de Cornelio, ahora también usaban la casa de Lidia. Y después se abre la primera iglesia gentil. Y después se abren muchas iglesias de los gentiles. Y ahora son no una, son muchas iglesias donde los gentiles adoran al Dios de los judíos, adoran al Dios hebreo, adoran al Dios de Israel. Ya no es una iglesia, la iglesia ha estado creciendo, aleluya. Regresamos a Hechos capítulo 11. Informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Pedro le informó a la iglesia de Jerusalén que él había ido a predicar a los gentiles. Y dice el 11: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué habéis entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y bueno, usted ya sabe lo que vio Pedro en la visión. Y Pedro les empieza a contar. Y Pedro en el versículo 14 dice: y él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también,
como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oíd estas palabras, estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. A nosotros Dios nos ha dado arrepentimiento para vida. Glorifica a Cristo. Los discípulos de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, escucharon lo que Pedro les contó y Pedro llegó a decirles: ¿qué creen? Ustedes me están juzgando mal. Yo no fui a comer con los gentiles. Yo fui a hablarles del Cristo de nosotros. Y mira, pasó esto. Miré una visión. Llegó Cornelio y pasó esto. Un ángel se le presentó a Cornelio. Empecé a hablar acerca de Cristo. El Espíritu Santo cayó. Se derramó su poder, su presencia. Y ellos entendieron lo que Pedro les dijo. Tal vez le dijeron: discúlpanos, Pedro, pensamos mal. Pero ahora ellos se incluyen, los apóstoles se incluyen para llevar también el Evangelio a nosotros los gentiles. Dice en el versículo 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, también con los gentiles, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con su propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hay una imagen que les va a proyectar de Antioquía para que más o menos se den cuenta cómo era la iglesia de Antioquía, o las ruinas que han quedado de ella. En el 24 dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristianos se es pronunciada por primera vez en Antioquía, donde fue la iglesia de los gentiles, y empezaron a llegar muchos discípulos del Señor y apóstoles a predicar en Antioquía, y Antioquía fue llena del Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía fue una iglesia llena del poder de Dios. Fue una iglesia que fue fiel al Señor. La iglesia de Antioquía empezó a ver milagros ocurrir en Antioquía. Antioquía vio la manifestación de Dios. El Espíritu Santo empezaba a darle el don a la iglesia de Antioquía, el don de lengua.
lenguas. Era una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia fiel al Señor. Bendito sea Jesús, dice el Señor, que esta iglesia sea también como la primera iglesia gentil, la iglesia de Antioquía, que le dieron dedicación a la obra de Dios, que pusieron en primer lugar a Dios. ¿Quiénes fueron los dos primeros apóstoles del Señor que predicaron en Antioquía? Bernabé y Pablo predicaron en Antioquía. Antioquía no pertenecía al pueblo judío. Antioquía en la actualidad sí existe, perteneciente a lo que es hoy en día Turquía. Y Turquía pertenece a lo que es el continente europeo, Europa. Entonces, la primera mujer europea, gentil, que aceptó a Jesús, y después se agregaron más, fue Lidia. Y también en Antioquía se llevó la palabra y el pueblo gentil empezó a crecer. Y por primera vez a los discípulos se le llamó cristianos. ¿Y en dónde? Y ahora a nosotros se nos llama cristianos. Nosotros somos cristianos. Somos gentiles cristianos. ¿Y qué es ser un cristiano? Es ser alguien que sigue los pasos de Cristo. Ser alguien semejante a Cristo. Tú eres cristiano. Eres semejante al Cristo de gloria. Se le llamó por primera vez cristiano en Antioquía. Y ahora se decía, él es un cristiano. Él es un cristiano. Él es un cristiano. Pedro es cristiano. En el 30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pablo fue uno de los hombres que predicó más el evangelio, sí, recorrió más que todos, a pesar que los 12 apóstoles anteriores ya habían tenido una trayectoria mucho más antes que Pablo. Pablo fue el hombre que más predicó. Pablo fue el apóstol que más llevó el evangelio a muchos lugares, que recorrió más que los 12. Mire, mi hermano, Pablo cuando entra al cristianismo y cuando se convierte al Señor no perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Pablo empezó a predicar todos los días. Su prioridad era Dios, era la palabra. Es lo que la iglesia necesita. Ser un Pablo en estos tiempos. No perder el tiempo en cosas perecederas, sino empezar a hacer el trabajo en la obra de Dios. En la obra de Dios. Pablo predicó al pueblo de los gentiles. Pablo fue llamado para predicar al pueblo de los gentiles. Pablo se dedicó más a los gentiles que a los judíos. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve. Esto Dios se lo estaba diciendo a Ananías. Ve, porque instrumento escogido me es este. Estaba hablando acerca de Saulo. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esta palabra se la dio el Dios de Israel a Ananías, que se la dijera a Saulo. Ve, porque instrumento escogido me es Saulo, me es este, para llevar el evangelio, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles.
Pablo dijo: yo he sido llamado para predicarle a los gentiles, y ustedes gentil. Y gracias al instrumento que Dios utilizó, que fue Pablo, nosotros ahora conocemos de Jesús, aceptamos a Jesús. Y yo quiero que él busque la palabra de Dios en el libro de Efesios. Efesios, más adelante, de Hechos, capítulo 2, versículo 11. Reconciliación por medio de la cruz. Y esta es una carta hermosa de Jesús para nosotros. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y estaban nosotros sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en todo tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre que nos acercó a Dios, la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo. Ahora está entendiendo que ya no somos dos pueblos espirituales, somos un solo pueblo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay separación. ¿Y cuál fue el momento? ¿Dónde fue el momento que Jesús derribó la pared que nos separaba entre Dios o con Dios? Fue el velo cuando se rasgó en la cruz del Calvario. Se rasgó el velo que nos impedía ver a Dios, que nos impedía acercarnos a su presencia. Señor, por favor, te pido que a este pueblo le entren estas palabras y este pueblo se dé cuenta, Señor, que ya no hay, Señor, barreras entre tú y nosotros. Que este pueblo entienda, Señor, que tu presencia está aquí y que si ya no hay barreras y no hay paredes, entremos al lugar santísimo a disfrutar de la presencia tuya, Jesús. A disfrutar de ti, Jesús. Que este pueblo ya no se quede en casa, Señor, cuando haya cultos. Que sepa que, Padre, tú rasgaste el velo con sacrificio. Valoremos lo que hizo Jesús, iglesia. El velo no se rasgó solamente porque Jesús dijo que se rasgue. El velo no se rasgó por palabra. No se rasgó por la palabra. El velo se rasgó por la obra que hizo Jesús en el madero. Valora lo que hizo Jesús, porque había barreras entre tú y Dios. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado, tu fe fuera vana. Si Jesús no hubiese sido muerto, mi hermano, estuviéramos lejos de Dios y sin Dios. Estuviéramos sin esperanza, dice la palabra. Valora lo que hizo Jesús. Cuando el enemigo te diga quédate en casa, no vayas al culto, di no. A Jesús le costó derribar las paredes y las barreras que me impedían acercarme a Dios. Ahora tengo acceso al lugar santo, al lugar santísimo. Hay una alabanza preciosa que dice, cada alabanza tiene un gran significado conforme a la palabra. Dice: yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Yo entro al lugar más santo. ¿A través de quién? No importando cómo estés o qué errores tengas, Dios no te impide entrar al lugar más santo. Él no te impide postrarte en su altar. Donde usted está,
es el lugar santo, pero este altar es el lugar santísimo. Ahora usted puede postrarse allí sin necesidad que alguien le diga póstrate. Usted puede venir a cualquier hora y postrarse allí, y Dios no se lo va a impedir, ni el hombre se lo va a impedir postrarse ahí. ¿Por qué? Porque ahora toda barrera ya fue quitada a través de la sangre de Jesús. Toda pared fue quitada y el nombre de Jesús fue destruida. Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Dígalo. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, díselo, te adoro. Dios, te adoro, Dios, te pues tu nombre es santo, santo. Aleluya. En aquel tiempo, dice la Biblia, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Imagínense, hermano, sin esperanza estábamos y sin Dios en el mundo. ¿De qué serviría estar en el mundo si no tenemos a Dios? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya no hay dos cuerpos, el cuerpo de Cristo es uno solo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¡Qué bella palabra de Jesús para nosotros! En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos miembros de la familia de Dios, un solo cuerpo. Esta es la iglesia gentil, reconciliada por medio de la cruz.
Yo me declaro gentil en el Señor, reconciliado por medio de la cruz, y me declaro miembro de la familia de Dios y edificado en Dios, para Dios. Esta es la iglesia gentil. No comemos animales cuadrúpedos, tal vez no, los judíos no lo hacen, pero para nosotros hay una ley también. No piense que los gentiles viven de gracia, de gracia, de gracia, y que todo pecado no se les es contado. No, también hay reglas que Dios le puso a los gentiles y tenemos que cumplir con ellas. Pablo dijo: en cuanto a ustedes no se pueden circuncidar. Usted sabe lo que es, ¿verdad? Ustedes no lo pueden hacer porque son gentiles. Ustedes tienen la gracia del Señor. Pero el que tengan la gracia de Dios no quiere decir que vivirán en pecados y en pasiones desordenadas. Pablo dijo: ustedes no pueden comer lo sacrificado a los ídolos. Y este es otro tema que se puede alargar. Pero el pueblo gentil, del cual ya vimos y estamos cerrando cuál es el pueblo gentil, y la iglesia de Antioquía, una iglesia de los gentiles, a esa iglesia entraron falsos apóstoles, falsos maestros, entraron falsos a quererlos engañar. Por eso la palabra dice: ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Hubieron judíos separados que quisieron entrar a la iglesia de los gentiles a confundirlos, como hoy en día todavía lo hay. Hay judíos que quieren entrar a las iglesias de los gentiles a querer confundirlos, diciendo que los gentiles se tienen que incircuncidar. Mire, y hay gentiles que se están incircuncidando porque hay sectas judaizantes que ya han entrado para confundir a los gentiles, a usted. Iglesias pentecostales que un día fueron pentecostales ya se están incircuncidando. ¿Y qué dijo Pablo? Ustedes no pueden hacerlo, son gentiles. Somos uno en el mismo espíritu, sí, pero hay que separar ciertas cosas. Hay gente que ya se está incircuncidando. Hay gente que ya no habla de Jesús. Hay gente que ya no menciona a Jehová. Hay gente que ya no menciona al Espíritu Santo. Hay gente que ya no cree en el bautismo del don del Espíritu. Hay gente que han sacado muchas cosas porque se están judaizando. Y sabe, Pablo estrictamente reprendió y dijo: ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Han llevado falsas doctrinas. Para ustedes no está la incircuncisión, pero si ustedes no pueden comer de lo sacrificado a los ídolos. Nosotros los gentiles no podemos comer de lo sacrificado a los ídolos. Todo lo que es en el día de muertos no lo puede comer. Lo que es sacrificado o llevado a un altar de muerto no lo puede comer. Esa es la ley para nosotros los gentiles. No coman de lo sacrificado a los ídolos. No coman animales ahogados. No coman sangre. Hay gente que hace comidas y las bañan de sangre. Esa es una ley para nosotros. No podemos comer animales ahogados. No podemos comer sangre. Luego las panzas rellenas las hacen también, le ponen sangre. Eso no lo puede comer. Entonces somos un pueblo gentil que el Señor ha redimido con su sangre. Y yo quiero que usted le dé un aplauso a Jesús por usar a Pablo como instrumento para que el Evangelio llegara a nosotros. El aplauso es para Jesús. ¿Por qué? Porque usó a su instrumento, que fue Pablo. Le dijo Dios a Ananías: instrumento escogido me es Pablo para llevar las buenas nuevas y para hablar de mi nombre en presencia de los gentiles. Usted es un gentil y yo soy un gentil a mucha honra. ¿Por qué? Porque también Jesús está con nosotros.
Póngase sobre sus pies. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.